nuestros temas, analiza tus problemas, habla lo que te interesa, sin pelos en la lengua, desmenuza nuestros temas, te da la solución, y las cosas como son, desafíos de mujer. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo capítulo de Desafíos de Mujer, el podcast. Y a los que nos han visto dirán, sí, conozco el lugar. Estoy en la casa del Quique Campillay de nuevo. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, un poquito de frío. Sí, hace un poquito frío. Sí, estamos pero en el está rico porque rinconcito. tenemos estufita, Sí, está rico. sí, está rico. Oye, voy a partir saludando a nuestros auspiciadores. Voy a partir por Radiología La Serena, el mejor lugar para ir a hacerse todos los exámenes. Mira, no tiene ni que pedir hora, tiene estacionamiento, no lo hacen esperar. Maravilloso. Sushi and Flower, el sabor de siempre. ¿Qué otro tengo? Lilas La Serena, que vamos a regalar una cartera para el Día de la Madre, que bueno, que eso va a ser la semana que ya pasó. A mí se me confunde todo el podcast porque como no es en vivo, pero no importa, la gente ya me conoce. Y Vireprint, que hace las tacitas y todo lo que usted quiera sublimar, lo puede hacer en Vireprint. Sí, y cada día. Ah, dale. Cada día centro de usted. atención integral a la familia, psicoterapia para adultos, parejas, niños, terapeuta ocupacional, psiquiatría, vamos a tener Estupendo. a partir de ahora. Yo voy a ir. Y lo bueno es que aprendimos el capítulo anterior del Quique, que la gente que va a terapia no todos se divorcian, así que eso es muy bueno. Sí. Hay gente que puede salvar el matrimonio. Eso es bueno. Oye, tenemos un tema hoy día. La pareja más que el matrimonio. Así, la pareja, tenéis toda la razón, porque el matrimonio ya... Bueno, todavía se siguen casando los jóvenes. Sí, se separando también, es como un rito. Sí, también. Pero yo pensé que los jóvenes como que se les iban a quitar las ganas de casarse. Es que pasó a ser como un rito más que tú puedes deshacer. Yo tengo una hija que encuentro que es muy conservadora, que se quiere casar hasta por la iglesia. Sí. Pero lo peor de todo es que me dice que se quiere casar por la iglesia por el show. Pero sí, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Que es como una performance. Claro. Y como ahora también están mucho más permitidos bajarse, es como una gran fiesta que aparezcan las fotos, ya tenemos el registro. ¿Te casaste? Sí, 2 veces. Ya. Claro, bueno, que hagan lo que quieran, si se quieren casar. Sí. Está bien también, hay gente que... Por supuesto, si creen en el matrimonio, maravilloso. Ya, vamos a partir con un tema que a mí personalmente me duele el alma, que es cuando vemos a chicos de 12, 13, 14 años delinquiendo. Porque uno escucha aquí que a mí más me duele el alma, ¿no? Que hay que bajar la edad penal, que los niños saben lo que está bien y lo que está mal. Pero yo desde mi humilde cabecita, uno piensa y dice, chuta, pero si un niño llega a delinquir es porque tiene millones de carencias, creo yo. No es que un niño decida delinquir porque es entretenido. Y también, que también creo yo, ¿quién le enseña al niño lo que está bien y está mal? Porque si un niño se cría en una familia de narcos, ponte tú, los valores de un narcotraficante no van a ser los mismos que los míos. O sea, lo que yo encuentro que está bien y está mal no es lo mismo que le va a enseñar una mamá narco a un niño, ¿no? O una mamá que roba, o una mamá, no sé, pues. Entonces es como difícil, porque yo personalmente no estoy ni ahí con echarle la culpa a los niños. Creo que esos niños llegaron ahí por culpa de otras cosas. ¿O no? Hartas afirmaciones, Sí, tienen hartas. distintos niveles, ¿eh? Pero mira, así Tú como... ponle cordura. Yo creo que me quedé dando vuelta con esto que tú dijiste, lo que te duele, Sí, me duele. ¿ya? Me da pena cuando los quieren meter preso antes y cuando los tratan de que sí, que ellos saben lo que está bien y está mal. Me da pena porque hablamos de niños de 13 años. Nosotros tenemos hijos. Sí, es un tema difícil porque el delito, ¿no? Y toda la institución que la cristaliza, ¿no? Que las leyes, ¿no? Todo eso comportamiento de los chicos, niños, niñas y adolescentes queda situado en una normativa institucional. Entonces, lo que pasa es que los niños que delinquen de alguna manera aparecen en su conducta transgrediendo un contrato social. ¿Ya? Y ese contrato social son las instituciones las que tienen que Pero velar. un contrato que ellos nunca firmaron. No, pero es un contrato de convivencia social, porque Ya. tú te fijas como y ellos, el Estado también mantiene una serie de cosas como de orden social. El tema que creo que es difícil es que cuando la sociedad empieza a generar como acceso a los bienes en forma
sistemáticamente desigual, ¿no? Comienza a haber una fisura en cómo acceder a los bienes y el fenómeno social que mueve en eso. Y entre ellos están los niños y niñas adolescentes con familias que están en una situación de marginalidad social. Y en esa marginalidad social es otro mundo. El mundo del margen hacia adentro es un mundo donde rigen los valores que nosotros conocemos, lo bueno, lo malo. Fuera de ese margen, lo bueno y lo malo tiene otra connotación. Completamente diferente. Completamente diferente. Y que pareciera que esta gente que gobierna, o muchos medios de comunicación también, no lo entienden así. Porque lo ven como... O sea, yo me acuerdo una vez que entrevisté, en ese minuto, era la Seremi de la Mujer de Santiago, creo, bueno, no me acuerdo. O del... Bueno, no sé quién era, pero ella me discutía y me decía, no, pero es que los niños saben lo que es bueno, saben lo que es malo, y a cierta edad lo tienen claro. No, pues vaya a ver cómo vive ese niño. Porque seguramente, si usted va a ver cómo vive ese niño, se va a dar cuenta que los valores que le están enseñando, claro, son completamente diferentes a los que uno le entrega a sus hijos. Claro. No es que tengamos valores tan buenos tampoco. Mira ahora el Lavín. ¿Cómo es posible que haya un delincuente así de cuello y corbata y quieren meter preso a los niños? Es que sí, cuando tú pones en las... Porque Lavín se va a ir preso, ¿te ha puesto mi cabeza que no? Puede ser. Eternamente no, a lo mejor prisión preventiva y todo, pero es injusto, po. Pero sí, claramente, sí, es que eso pasa por otro... Me pico. Por otro arista que es la influencia del poder. Ya, y eso trae otras consecuencias. Mira la Hermosilla nomás. Pero si nos centramos como en los niños y adolescentes, porque ¿qué significa la marginalidad? Significa, valga la redundancia, otro. Eso es súper potente. Nosotros dentro del margen, tenemos una estereotipia, tenemos categorías discriminatorias, o sea, degradamos a las personas que están fuera del margen. Completamente. ¿No? Sí. Y las personas que están fuera del margen conocen cómo pensamos, conocen cómo sentimos, cómo rechazamos nuestras prácticas, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, los relatos a los que le rendimos pleitesía, adherencia, identidad. Ellos nos conocen desde afuera. Pero nosotros no a ellos. Nosotros no los conocemos a ellos y queremos normar, ayudarlos incluso a integrarlos, entre comillas, desde una perspectiva moralmente distinta a la de ellos. Y digo moralmente porque la situación de ellos trae otra moral. O sea, ellos aprenden la lealtad de una manera muy distinta de la que nosotros aprendemos la lealtad. Ellos pretenden a dar la vida por otro de una manera muy distinta a la que aprendemos nosotros. Entonces, en ese contexto de marginalidad, de vulnerabilidad social, de familias donde las chicas son madres a los 15, 13, que crían, que hay... Hasta los 15, 12, 13. Claro, tienen que batirse entre el comercio sexual y la drogadicción para generar recursos y salvarse, ¿no? En cómo se alimentan y se agrupan. Entonces, el fenómeno social que ocurre ahí, la identidad dentro del margen, es en una familia, en un hogar, en una casa. La identidad fuera del margen es en la calle. Totalmente. Entonces, lo que te quiero decir, no sacamos nada con el comportamiento de que robó, si no entendemos que hay un otro allá que está directamente relacionado con cómo, como sociedad, permitimos que accedan a los bienes. Sí, pues. Que les enrostramos en la televisión, andando en el auto, que necesitan la mejor zapatilla. Claro. No sé, ir al supermercado más caro. Y todo es plata. Entonces ¿por qué algunos sí y otros no? Entonces, mientras más nosotros más estigmatizados están, más susceptibles son de hacer identidad y tener lealtad y valores muy distintos, la idea del bien y del mal, con completamente distinto al tuyo y al mío. instituciones, ¿no? que les ofrecen eso y que son instituciones, organizaciones criminales.
Como los narcos. Como los narcos. Lógico. Entonces, soldado, adherencia, lealtad, pertenencia, jerarquía, identidad, lealtad. Oye, perdón, pero ¿y si yo estuviera en la marginalidad? Yo siempre he dicho, si yo no hubiese tenido la educación que tuve, seguramente yo estaría presa en Guachalalume. Ya, porque la verdad que yo siempre he sido rebelde. Entonces, seguramente si a mí nadie me hubiese puesto como los puntos sobre la I, yo estaría presa, creo yo. Y por otro lado, si uno vive en la marginalidad, ¿por qué yo no puedo tener las mismas zapatillas que tiene el que tiene plata? Es que ese es el punto, ¿no? Porque... Si me dicen todo el rato que eso me hace feliz, po. Es que, claro, si tú tienes una sociedad que fomenta el consumo. Totalmente, po. Y los medios te muestran a ti que en la medida que tú consumes vas teniendo un estatus de pertenencia, de jerarquía, de visibilización y de valorización en tu entorno social o en el grupo social. Como los grupos humanos marginales tienen una familia constituida distinta, no es como las nuestras, ¿no? Y no estamos hablando de mamá y papá. No, estamos hablando de tíos, hermanos mayores, de pares, entonces, donde la mayoría... O el Sename. Po. Y los papás generalmente van a la cárcel, muchos no te fijas, está el Sename, o sea, están las instituciones de la niñez que tratan de ver cómo los incorporan a hogares o los ingresan a familias. Y hay una pugna institucional entre instituciones que cuidan y otras que norman. Lo que nos llamamos instituciones tipo Sename son una rama de el Ministerio del Interior. No es una rama que cuida. No, eso es que está más que demostrado. Pero, ¿me entiendes? Entonces, sí. Entre las instituciones, o sea, entre los que cuidan están, no sé, pues los que velan por la salud, por la pertenencia, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y proyectos de inversión en eso. Y los que norman son cuánto es el tema judicial, que están involucrados en el comportamiento, la criminalización de la conducta. Y son instituciones que les cuesta trabajar juntos porque tienen un deber ser distinto, ¿no? Y están mandatados por el Estado. ¿Y por eso no lo logran distinto. entonces? Porque no lo logran. Por eso también no lo logran. Claro, porque a mí siempre me ponen el ejemplo de una persona que salió del Sename y escribió un libro. Maravilloso, pero es una. O sea, la mayoría de los niños del Sename, y yo que trabajé en la cárcel de Guachalalume, las mujeres que salían del Sename me decían que arrancaban a los 12 años. Y que se arrancaban y trataban de aferrarse a un hombre mayor para que las cuidara. El hombre mayor las embarazaba, todo, y al final el hombre mayor nunca las cuidaba tampoco. Por eso digo que es un ciclo donde los cuidados vinculares, los cuidados, digamos, económicos, ¿no? La estadística de números de personas que están en esa situación, si uno del Sename sale, ¿no? ¿Da para financiar instituciones que trabajan en eso? Mira, Ese es el cuestionamiento que estos nuevos tiempos políticos y económicos y las ideologías cuestionan. Bueno, es que este gobierno que tenemos es completamente ideológico, porque ahora quiere cambiar la ley de adopción para que no sean las familias homoparentales, y al final, ¿qué es mejor? ¿Que el niño se críe en el Sename o que lo críe una pareja homoparental? Ya, está bien, mira, yo no te voy a discutir ese punto porque... Discútemelo. Es que lo que quiero centrarme es en los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ya. Porque, ¿qué hace? Más bien la pregunta es, ¿qué puedes hacer para que la delincuencia, como deriva de interacción, de sentido y de propósito en los chicos, no le gane a la vida de ellos? ¿Qué podemos hacer los que nos interesa el bienestar de esas personas? Ay, es que ese es el problema, que no nos dejan hacer nada tampoco. Ya, pero por eso te digo, ¿no? Porque es difícil. Sí, pues. Es difícil. Uno, que no entendemos, y otro, que vamos a decirle cómo deben ser las cosas y no escuchamos cómo son las cosas para ellos. Entonces, la forma, el lenguaje, el código, la cultura, la manera de distinguir, la viveza, la chispeza, la rapidez, esa agudeza intelectual, viveza que tienen, nosotros no la tenemos. No, porque imagínate, hacen cosas que son impactantes, como clonarte el teléfono. Yo le preguntaba a uno que me estafó, pues yo siempre termino amiga de los delincuentes, y me cagó con 200 lucas. Entonces yo después le dije, pucha, yo trabajo en una fundación, y nos pusimos a hablar por teléfono. Y yo le decía, pero ¿cómo así es esto? Porque esto debe ser muy difícil, clonarte el teléfono. Pero tienen una habilidad, como decís tú, que la deben aprender en la calle, po. Y que son habilidades que nosotros no vamos a tener nunca. Y también de esos cuales
se van incorporando a las instituciones que son, por así decirlo, antisociales, como las organizaciones narcotraficantes que van ofreciendo en los países donde hay pobreza y desigualdad, van ofreciendo un sentido de barrio, de identidad, de protección, de Mira, lealtad. el mismo telefonito les ofrecen. Pero claro, es un como niño de 13 años en una población que no tiene teléfono y llega otro y dice, oye, yo te doy un telefonito, pero me tenés que hacer un favor. Yo también se lo hago. Claro, es como, o sea, en el ideario de un estado de bienestar, estas instituciones se instalan donde el Estado no llega. Claro. ¿Ya? Esos son más habilosos que el Estado. Claro, pues, porque Ay, qué increíble. ofrecen. Entonces, por eso cuando tu pregunta es, ¿cómo? Yo estaba pensando en tu pregunta y en el dolor que te produce la situación de los niños, niñas y adolescentes en esta condición. ¿Qué es lo que ocurre en esos desarrollos que se enrutan, ¿no?, hacia un acceso rápido a los bienes, hacia un prestigio en su núcleo, hacia jerarquía, hacia conocimiento de organización incluso, ¿no?, a defensa, arma? O sea, hay una serie de cosas que es como casi un estado paralelo. Completamente. ¿Te fijas? Completamente. Entonces, lo que te quiero, un nivel de la respuesta a tu pregunta tiene que ver con lo que te estoy señalando. O sea, los niños, niñas y adolescentes, su proceso de socialización tiene una estructura, ¿no?, que se va armando desde donde el Estado empieza a quedar ausente y la desigualdad empieza a ser cubierta por el narco. Ya, ¿y cómo le explicamos esto a los que están arriba, a los que quieren bajar la edad penal? Mira, hace poco a la hija, o sea, a una amiga de mi hija, le entraron a robar a la casa, ¿ya? Entraron 5 personas, 3 de ellos eran menores de edad, uno de 13, otro de 14, uno de 17 murió porque el vecino salió, disparó y murió. Y la gente se alegraba de esto, contaban que era maravilloso esto, que el vecino había matado al niño de 17 años. Personalmente creo que el trauma que le va a quedar al vecino es horroroso, porque nadie quiere salir a matar. ¿Y cómo nos vamos a alegrar de que murió un niño de 17 años? O sea, encuentro que como sociedad estamos muy mal. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir, chuta, qué pasa que un niño de 17 años está delinquiendo en vez de alegrarnos porque murió? Cuando tenemos niños de la misma edad. Entonces, eso es lo que a mí me duele. Yo digo, ¿cómo es posible que no seamos capaces? Está bien, el niño se metió a la casa, le llegó el disparo, mala cueva, qué pena, qué terrible, pero le llegó porque estaba haciendo algo. Yo no estoy juzgando al vecino, para nada. Pero sí creo que como sociedad no nos podemos alegrar de eso. Me parece horrible la cantidad de comentarios que decían la marraqueta está más crujiente. Oye, nadie salió feliz de ese asalto. La familia quedó traumada, el que disparó quedó traumado y el otro quedó muerto. Y lo escriben más encima, lo escriben, parece que están felices. El relato de la seguridad ha pasado a ser un relato legitimado en el poder. Y es un relato que administra el miedo de las personas. Totalmente. ¿Ya? Y entonces en ese contexto ocurren estas líos locales, ¿no?, que son completamente desbordados de la humanización, ¿no? Tú te puedes, si tú ves lo que ocurre en Gaza, sí. O sea, nosotros estamos viviendo tiempos de deshumanización importante y hay un relato que genera seres humanos inferiores a otros. Y vivimos una educación de odio constante. Sí, qué terrible. Entonces, toda esa influencia de opinión, de percepción, cuando el miedo, ¿verdad?, se instala, la necesidad de seguridad hace que las personas reaccionen y deshumanicen al otro. El problema es que aquí igual se metieron a robar, qué sé yo, la gente se organiza, son delincuentes, son malos, son lo peor. Es cierto, si la delincuencia es transgredir el pacto de la propiedad. Sí. ¿Ya? Y transgredir el pacto de la propiedad no es a lo Robin Hood. No, lógico que no. ¿Ya? Entonces, eso es un fenómeno real, es un fenómeno violento bilateral. ¿Ya? Entonces la violencia, el miedo y la seguridad lo que trae son posiciones defensivas donde el otro es el enemigo. Y que claro, es el enemigo. Exacto, y del otro lado también. Sí, lógico, po. Sí, obvio. ¿No? Vamos a robarle a estos huevones. Sí, porque son el enemigo. ¿No? Claro, son el enemigo. Sí, entonces, eso es lo que el odio se aprende y la sociedad está admitiendo culturas de odio desde mi perspectiva, ¿no?, para tener influencia de poder.
captar votos, tener discursos de ese tipo. Entonces, la deshumanización, ¿no?, es parte del relato que está legitimado, ¿no?, en las elecciones, porque las democracias están siendo influidas. Entonces, cuando tú tienes esto en una estructura de poder que viene desde las instituciones, resulta que el enemigo delincuente, ¿verdad?, lo voy deshumanizando, y mientras más deshumanizado esté, más control tengo y ilusión de seguridad y de mi pertenencia y de mi protección de los míos. Lo que va generando en la contraparte lo mismo. Y yo soy como de otro planeta, entonces ponte tú, la última vez que a mí me han robado varias veces, por suerte voy a tocar madera, nunca con la casa con gente, siempre han entrado y me han desmantelado la casa, pero la última vez yo vi a los ladrones afuera de mi pieza, ¿Ya? O sea, por la ventana, digamos, ¿ya? Y se estaban robando las bicicletas. Yo llamé a Carabineros, todos los pillaron, y me dio tanta pena el cabro de 15 años que le hayan quitado la bicicleta. Te juro que me dio pena a él, porque tenía 15 años el niño. A todo esto mi perro le movía la cola, haber sido simpático. Se saltó la reja y no puedo evitar que me dé pena. No puedo evitarlo, no le tengo rabia. ¿Cachai? Distinto sería obvio. Yo no es que piensen aquí que yo estoy como a favor de los delincuentes. No, por supuesto, si agreden a alguien yo estoy en contra, pero no puedo dejar de decir por qué este cabro de 15 años entró a mi casa para robarse una bicicleta. Me da pena. Claro, es que claro, está el tema. Por eso te digo, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que institucionalmente es muy duro. ¿Ya? Pero nos roban todo el día. ¿Por qué no le tenemos la misma rabia a los políticos, digo yo? Sí, porque... Mira el caso Hermosilla, el Lavín, las fundaciones, la Rusia esta, que no la soporto, ¿cómo se llama? Mejor ni la nombro. ¿Cuántos casos hay en los municipios que se roban toda la plata? Pero el de Algarrobo. No sé, yo entiendo. Lo que pasa es que el delito, ¿no?, que tiene una variante que es cómo el poder permea las instituciones en su sanción. O sea, la justicia no es para todos. No, pues está claro que no. Ya. Y eso es terrible, pues eso genera más rabia. O sea, si a ti te da rabia, a mí me da rabia, imagínate las personas que están en la marginalidad. Mira, te voy a contar otro caso. Me acaba de escribir una amiga, la Eve, que vive en Valparaíso, que es una ex interna de la cárcel de Guacharalume, que está haciendo un trabajo muy bonito, que le da comida a la gente en la calle. Ella, hace 4 años, le mataron a su hijo los narcos. Su hijo tenía 16 años, ¿ya? Y el juicio quedó en nada. Y ella me acaba de escribir y me dice, Carol, yo creo que el juicio quedó en nada porque los que mataron a mi hijo eran narcos y tenían tanta plata. Entonces, ¿cómo no va a haber resentimiento? Aquí también hubo un caso en Ovalle que le pagaron cuánta plata. Entonces, ¿por qué no tenemos ese mismo odio con esta gente que además tiene educación, tiene buena situación? Porque, Carola... Porque para mí esos son peores. Espérate, el miedo le gana al odio. Ah, ya estamos, listo, claro. Ahí está. Y mientras el miedo sea el motor emocional... Claro, porque los políticos no nos ponen la pistola en la cabeza. Entonces, si bien... Entonces, claro, eso es como la cosa como sistémica, ¿te fijas? Ahora, si tú ves los vínculos, los niños de niñas y adolescentes en la marginalidad, que pueden estar con actos delictivos, con problemas sexuales, ¿no?, embarazos por lo mismo, porque el comercio sexual es una manera de ganarse la vida, ¿no?, desde chiquitita. Sí, pues. Entonces, como... Y que a la ministra de la Mujer le pareció tan raro que hay que averiguar los casos de violación porque ahora aumentaron. Obvio que aumentaron, señoras, y ahora se pueden denunciar. Oye, es que sabéis que 2 más 2, pues ¿qué o no? Sí, claro. Sí. Pero, a ver, si me dejas poner el punto, porque... Dale nomás, perdón. ¿Cómo un grupo humano, familiar, por ejemplo, que es lo que yo trabajo, ¿no? Cómo entender a los grupos familiares que son asistidos o acompañados, que no es lo mismo, ¿no?, por instituciones que se van metiendo en el mundo de ellos y van buscando cómo hacer, como decía... Están buscando, pero no encuentran nada. No, encuentran, pero... ¿Qué encuentran? Encuentran pequeños recursos, pequeños que no son lo que nosotros tenemos y decimos nos va a llegar a resolver la vida. No, encuentran filiación, encuentran valores, encuentran lealtad, encuentran maneras en daños históricos de desarrollo de cuidar un poquito, aunque no lo puedan sostener, ¿no? Toda la suma de pequeñas cosas a alguno le puede hacer una diferencia y puede hacer un salto.
Algunos. Algunos. Bien poquito. Muy poquito. O sea, de repente encontráis una estrella de mar y la podéis volver a tirar al mar. Como decía Sergio Bernal, mi profesor. Yo te hablaba hace un ratito del caso del DJ Méndez. Ya que yo encuentro admirable el caso de DJ Méndez, porque él se fue a Suecia o a Suiza, siempre se me olvidan esos dos países, uno de esos dos, creo que Suecia. ¿Dónde queda Estocolmo? En Suecia. Me pillaste muy Suecia, gracias. Él lo pillaron robando, creo. Ya, pero lo pillaron cometiendo algún delito que no me acuerdo cuál era, pero creo que robando. Lo metieron preso y estando preso, cacharon que él tenía aptitudes para la música. Entonces lo metieron a la música y lo salvaron. ¿Cachai? El DJ Méndez ahora tiene una carrera. Entonces uno dice, si uno pudiera lograr eso con los chicos del Sename, ponte tú, que uno encontrara, porque yo te aseguro que todos esos niños algún valor tienen o algún talento tienen, como todos los niños del mundo, creo yo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace la pega así? ¿Por qué se hace tan mal la pega que los niños del Sename, 1 de 1000, tiene un futuro? Hay mucha, así como tu pregunta de por qué los niños, niñas, adolescentes delinquen, ¿no? La otra pregunta es por qué las instituciones no hacen bien las cosas. Y hay múltiples razones para que no las hagan bien, porque el sistema un poquito está hecho para no hacerlo bien. Es que eso es justamente lo que yo quería escuchar, ¿sabes? ¿Ya? Que el sistema no está bien hecho. O sea... Intencionalmente incluso. Es que si se hicieran bien estas cosas, tenemos mucho más tenemos que gestionar. O sea, la marginalidad tiene alguna funcionalidad a los que están adentro. Wow. Tiene el discurso del control, sí, claro. El discurso del miedo, todo lo que es seguridad. Pero a ti no te da pena pensar en esos chicos que no van a tener ningún futuro. Completamente. Pues, porque no van a tener ningún futuro. ¿Cachai? Ninguno. Pero tienen lo que se lo juegan es por tener presente, no por tener futuro. Exacto. Por eso también a mí me pasa cuando escucho que sale esta gente de izquierda a quemar. Oye, perdón, pero yo creo que la gente que quema no es ni derecha ni de izquierda. ¿La gente que quema qué? Por ejemplo, que hablan del estallido social, que salen o que van a protestar y van a quemar. Los octubristas, que claro, yo fui octubrista, yo salí a protestar. Sí, salí a marchar. Más encima dejé votar a mi hija, porque llegó el guanaco y como yo tengo la cultura para atrás, la mina que iba toda preparada, la dejé votar aquí, que arranqué. Vi al guanaco y arranqué, y después me acordé que estaba con la hija. Porque tenemos esos miedos de antes, yo creo. Y aquí cayó, se me olvidó. La locura. La locura, dices tú. Bueno, de los que queman, de los que rompen, de los que salen y quieren romper el semáforo. Yo te aseguro que ese no es ni derecha ni de izquierda. Ese no está ni ahí ni con la derecha ni con la izquierda. Ese no está ni ahí con nada. Es que hay un fenómeno que además es colectivo, no individual. Bueno, además. ¿No? Porque, pero la manifestación de rabia, de malestar social, no tiene color político. No, pues se expresa así. Y nosotros tuvimos un montón de estallidos sociales en Latinoamérica, en estos lugares, en Ucrania hubo un estallido. Bueno, en todo el sector, todo ese sector conflictivo, ¿no? Efectivamente, y ahora estamos en una crisis mundial. Y estamos todos calladitos porque nadie sabe. Pero es que el parámetro, lo que se llama el parámetro de lo moralmente aceptado se corrió. Ahora es normal matar niños en masa porque están en guerra. No, es que se corrió, eso es lo que te quiero decir, terrible, ¿no? Qué terrible. La mentira ya no es, se corrieron, todo eso se está corriendo y está favoreciendo a una élite política o a un bloque, y eso influye en toda la institucionalidad que soporta los ordenamientos sociales, ¿no? Entonces, la criminalización también es control de los sujetos, ¿no? O sea, ¿cuál es el filtro? Entonces, por eso te digo, no todo el sistema está construido, incluso legitimado, ¿no? Por la diversidad de gente que legitima las instituciones y los poderes para solucionar este problema. O sea, prefieren que hayan niños que están en la calle, que no estudian, los ninis, que son muchísimos ahora. Incluso te digo más, es posible que muchos de esos sean resultados de acuerdo con las instituciones narco. Qué increíble. Es que sabéis que estamos muy mal. Muy mal. Y lo peor es que uno no ve como la lucecita en esto. Por eso te digo, ¿no? Entonces, cuando uno se hace la pregunta de verdad, ¿por qué? O sea,
¿qué es lo que nos hace hacernos la pregunta por qué los niños delinquen? Que no hacemos nosotros Claro. creo que somos los únicos dos pavos que no estamos haciendo la pregunta, porque lo que en el gobierno, ninguno se lo pregunta. Es que O habrá uno que lo hacen callar. Es que no interesan las causas, No, interesa controlar la conducta y sostener el agregado del relato que promete control y seguridad. Lo demás es humo, ¿no? Porque son 4 años y fondos y todo. Bueno, entonces los chicos además se ven en una conducta marginal, transgresora del contrato social, ¿no? Porque no están en el contrato social, no son incluidos No, como no están incluidos. No están. Entonces, ¿cómo van a ser de izquierda? No son de ninguna parte. Insisto, 2 más 2. Claro, ¿no? Entonces, más bien los sectores ideológicos tienden a ser más abstractos o más en una élite, ¿no? de fundamentos ideológicos, pero son muy pocos los que conocen la marginalidad como es. Mira el presidente, perdón, señor Casta, pero el comentario que se pega cuando hay niños que no tienen ni para comer ni para estudiar, y él dice que cuando se tuvo que ajustar el cinturón, entonces el papá le decía no, que el niño no iba a poder estudiar en el extranjero. ¿No es violento que un presidente diga eso cuando hay una cantidad de niños en este país que no tienen ni dónde estudiar ni dónde comer? Eso también es violento, encuentro yo, ¿no? Sí, Pero el niño que está viendo eso, ¿qué piensa ese cabro? Fíjate, yo no tengo ni para ir al colegio. Y este presidente dice que, ay, qué pobrecito, que no pueden no pueden ir de vacaciones. Sí, yo entiendo ¿No eso. tienen asesores estos señores que le digan, oiga, sea un poco más empático al hablar? Ahora no quiero desviarme porque podemos hablar de que esto no parece algo que le importa. un error en el momento. Parece ser un estilo, ¿no? Que manda un mensaje muy claro, ¿no? No nos interesa Es que, claro, el mundo de los otros. Por eso es violento. ¿No? Por eso digo, ¿no? Claro. Pero bueno, y la construcción mediática y todo este cuento. Pero los chicos tienen opciones en su situación. Y lo que, al menos la pregunta que yo me hago es que en el contexto de marginalidad, ¿qué cosas ayudan a que los chicos no queden definidos en lo delictual? ¿No? Yo creo que siempre quedan definidos, ¿no? Es que ese es el punto. Ahí es donde me parece que hay que dar una lucha, ¿no? ¿Y quién da la lucha? Tú me viste a mí luchar por las mujeres de la cárcel de Guacharalón. ¿Qué logré? Que me sacaran al final. Sí. 10 años. ¿Y qué? Que me sacaron. Ganó el sistema. Sí. Ahora, estas cosas no admiten disrupciones. Tienen que ser muy sistémicas para que cambien. No, tiene que ser muchas generaciones. Te fijas que estén metidas instituciones que roten, ideas claras, sistematicidad, porque si no el Robin Hood rebota. Obviamente. ¿Te fijas? Entonces, meterse en serio eso significa tener equipos de investigación, gente que está dispuesta, grupos, entender, aceptar, respetar la cultura marginal, acompañarlo, visibilizarlo. ¿El presidente trabaja con un psicólogo o con un sociólogo, ponte tú? Porque tienen tantos asesores, si no pregúntenle a la Camila Flores, que hay montones de asesores. ¿Y cómo no van a tener un sociólogo que les explique un poco lo que pasa cuando el ser humano... Es que yo no entiendo, que te juro, me da rabia. Por eso digo, es muy duro. Son muy hippies los sociólogos para el presidente. Es muy duro. Fíjate que hay sociólogos que se están poniendo muy duros, ¿no? Que son más bien de la línea... De los libertarios. De los libertarios, de la línea esto que te hablaba de la doctrina oscura, ¿no? O Silicon Valley y toda esta que está por detrás de la cosa más bien mediática de la política, ¿no? De derecha. O sea, en el ¿no? fondo lo que nos muestran no tiene nada que ver con lo que pasa atrás. No. Hay montones de cosas escondidas. No, o sea, hasta hay gente que está pensando en lo poshumano, ¿no? Y eso significa chips, qué sé yo, una identidad con la máquina, otros planetas, ¿no? O sea, como lo poshumano tiene una línea así como interesante, futuro, ¿no? Pero tiene en este contexto ideológico
tiene también poshumano, le hace deshumano. Qué O sea, heavy. y ahí volvemos al ciclo de la historia de la Segunda Guerra Mundial y los mismos principios. Oye, que una pregunta, nada avanzaron. que ver, pero ¿por qué los libertarios se dicen libertarios si no están a favor del aborto, del matrimonio igualitario? ¿Dónde está la libertad ahí? Yo entiendo que lo libertario tiene que ver estrictamente en una oposición a que el mercado, ¿no?, sea regulado por lo colectivo o por la planificación, por ejemplo, de tipo socialista. Ya, pero en el Ya. fondo solo es en base a lo económico. Libertad económica, que Ya. yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces hasta donde también yo tiene quiero. nombre. Sí, es que hay una uso medio Medio patudo el nombre. de la libertad, ¿no? Pero Claro. libertario, por eso que es interesante estos tipos de ahora que se llaman neoreaccionarios, que son como post-neoliberales. ¿Ya? Oye, chuta, está saliendo tanta cuestión nueva. Qué terrible, qué terrible. Bueno, pero es interesante cómo queda el humanismo ahí, ¿no? Porque esto de Frentona está proponiendo la poshumanización, entre comillas, pasando la licuadora a la humanización. O sea, se la saltan, ¿no? Por tanto, no importa que eliminar niños, ¿no? Es que es niñas, terrible. ¿no? Porque ellos ya están, no van a dar, ¿no? La democracia es una falla. Volvemos como una cosa media feudal, ¿no? Oh, qué atroz. Y la democracia la democracia es un estorbo, es una transacción para los libertarios. Sí, no es un sí. propósito. No está Cosa dentro de del escuchar al ideario. señor Cast nomás, pero no al típico, al otro, al hermano, que es peor. Que sale en estos programas y habla de eso, de que el Estado no sirve de nada, que en el fondo la democracia tampoco existe. Claro, bueno, entonces tú te encuentras con las personas, por eso yo digo los niños que de situación de calle, ¿no?, que están en un contexto donde la delincuencia puede ser el repertorio más que más les invada, ¿no?, o los atraviese, pero no necesariamente. ¿Ya? Depende de las instituciones que lo ayuden a estar en esa marginalidad cerca de en las fronteras, ¿no? Y ahí profesionales, intelectuales, instituciones que sepan pasar por la frontera, ¿no?, y sepan dialogar legitimando una diferencia, ahí pueden hacer que, como decía Sergio Bernales, ¿no?, poder recoger algunas estrellitas y volverlas a tirar al mar. Que está bien difícil, porque con esto Súper ahora difícil. que quieren bajarle edad penal, meterlos presos. O sea, esos niños no van a tener definitivamente ni un futuro. Piensa tú que todo esto en lo político tiene que ver con que todo el mundo, ¿verdad?, feminista, pro derechos universales, porque esto borra todo lo que Kant decía: libertad, igualdad, fraternidad, el iluminismo de la época, ¿verdad?, Revolución Francesa. Chao. No resultó, es lo contrario, no igualdad, no libertad real, ¿no? Todo eso, entonces toda la cosa woke, todo eso, en el fondo son declarados enemigos de esta versión que lo que busca es un pragmatismo técnico, saltándose todo el protocolo de poder de verdad. O sea, resulta y te hacen pasar porque las cosas resultan o no por la eficiencia, criterios de deshumanización. Totalmente. Entonces, los derechos humanos, los derechos del niño No existen los derechos eso, del niño. te no quiero existen. decir. Ya, Eso voy. Si tú Ningún fueras el derecho asesor de universal Cast, está. yo sé que no, ya, pero... No, sí, yo sé que no, ya, pero juguemos. Ya, yo te acompaño para que vayamos de Cast. Y él te dijera, ¿qué hago con los niños que delinquen? ¿Qué dirías tú? Que cambien la institución del Sename. ¿De qué forma podríamos como plantearlo? Que yo sé que no les va a llegar porque no les interesa, pero si tuviéramos la posibilidad de hacerlo. Si él pregunta, Si él te preguntara, ¿qué hago con los niños que delinquen? primero me detendrían niños. Luego, la pregunta por el delito. Claro. ¿Qué es lo que no hacen? Es Primero lo el que no- delito, después los niños. Claro. Sí, pues, totalmente, pues. Qué terrible. Oye, ¿sabéis qué? Esto no tiene nada que ver con el tema, pero no puedo dejar de tocarlo porque lo tengo aquí en la cabeza. El otro día escuché a la Mónica Rincón y me metí a averiguarlo, que habló de un grupo que se armó de hombres, grande, ya son muchísimos, que entre ellos se pasan los tips de cómo drogar a alguna mujer para poder violarla.
pero son muchísimos. ¿Qué pasa con la cabeza de esos hombres? Y después no quieren que haya Ministerio de la Mujer, si es donde yo digo, estamos tan cagados de la cabeza. Es que estamos viviendo en una época de verdad muy líquida, muy rápida, muy confusa. Lo verdadero, lo real, lo especulativo, no importa, tiene el mismo efecto y cualquier efecto es circunstancial, pasa. Entonces la conexión, el vulnerar al otro, el hecho de que estemos más como en redes y menos en interacción, nos quita del repertorio encarnado de interacción y de la regulación y conocernos. Entonces la frontera entre el cuidado, el borde, el límite del otro se desdibuja, ¿no? Entonces más bien yo quiero mi objetivo, ¿no? ¡Qué atroz! Y sería. No, pero sí, es que yo estoy impactada con eso, porque la verdad que yo conozco a tantos hombres, yo me declaro un poco feminista, pero yo adoro a los hombres, ¿cachai? Tú me conocí, yo tengo ex marido, mi papá que era un sol, mi hijo, todo. Pero uno dice, ¿qué les pasa a estos hombres en la cabeza que tienen que armar un grupo de WhatsApp para pasarse el dato? Porque más encima abusar de alguien que está completamente drogado, ¿cuál es la gracia? Está bien difícil, porque lo que está pasando con la manósfera, por ejemplo, estas cosas. ¿Tuviste la película de esta adolescente? No. Bueno, la serie. Sí, que es bueno, hay un problema ahí de mujeres, hombres, niños, adolescentes, la satisfacción, el poder, la supremacía. Entonces, eso tiene un contexto. Lo que tú estás viendo en el chat, ¿no? Es el efecto de toda una dificultad y un problema de estas generaciones, ¿no? De tener identidad, pertenencia, valía. Es que me voy un poco deprimida para la casa con esto de pensar. Es que tú trajiste un tema muy duro. Sí, pues es que, mira, es un tema que a mí me ha costado, que de hecho en la radio casi nunca lo pude tocar, porque en la radio que yo trabajaba están completamente de acuerdo con bajar la edad penal, que yo no, yo insisto, yo tengo 4 hijos, y yo te aseguro que uno podría haber sido delincuente de todas maneras. Si es que yo lo dejo votado, habría sido delincuente de todas maneras, porque será oposicionista, ¿cachai? Entonces, a mí me da pena, y además que como que miráis para adelante y decís, chuta, tanta tecnología, la inteligencia artificial, ¿y dónde queda el humanismo? Mira, te cuento algo. 2 minutitos. La guillotina en Francia, ¿no? Surgió para proteger la muerte de los sujetos, ¿ya? Para quitarle el dolor, del ahorcamiento y la decapitación, ¿ya? Entonces, las sociedades a veces... O sea, trataron de ser más humanos, más buena onda. ¡Qué increíble! Y yo, ese otro tema que podríamos hablar otro día, porque yo nunca había estado a favor de la pena de muerte y ahora como que parece que sí. Como que encuentro que esa gente que viola a los niños... Es que lo que te quiero decir es que los derechos, esta idea de que del ilustrismo, de la ilustración, ¿no? La iluminación ilustrada, ¿no? Están decayendo. O sea, los valores universales ya no están corriendo. No, pues. Entonces, claro, no están sirviendo porque no le están dando crédito, ni estamos adheriendo a regulaciones internacionales. Es toda una... como que apulillaron un poco el sentido, como pareciera ser, y que estamos en una debacle civilizatoria. Bueno, ojalá que no se deprima con el capítulo de hoy. La idea era tocar un tema que es sensible, un tema que a mí personalmente me da pena, que yo sé que a lo mejor a usted le va a doler un poquito la oreja, pero bueno, son temas que hay que conversar, y qué mejor que con el Quique, que es un tremendo psicólogo. Quique, 1.000.000 de gracias. Y bueno, vamos a seguir con hartos temas, porque la verdad que tenemos harto que conversar. Gracias a la Nati, gracias a mi controlador que está ahí, que no lo voy a nombrar. Y bueno, nos encontramos luego. Chao. Desafíos de mujer, desafíos de mujer, desafíos de mujer, desafíos de mujer. Sin pelos en la lengua, desmenuza nuestros temas, analiza tus problemas, habla lo que te interesa, Sin pelos en la lengua, desmenuza nuestros temas.